Buenas oyentes de Voces de Lucha. A principios de este mes, el gobierno, con los votos de la oposición, aprueba la reforma de la caja profesional de profesionales, en realidad aprueba el salvataje a la caja de profesionales, eh, como decíamos, en un acuerdo entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición. Este acuerdo, por supuesto, implica aumentar los impuestos que pagan los trabajadores, tanto los que pertenecen a esa caja como los que no. El acuerdo que alcanzan los partidos políticos, representantes de los intereses del capital, establece que los aportes de los activos que aportan a esa caja estaría aumentando de un 18,5% de sus ingresos, pudiendo llegar a un 22,5% de sus ingresos para el año 2028. Por otro lado, también se imponen más impuestos para los jubilados que cobran sus jubilaciones por esa caja, un impuesto que va entre el 2% y el 5%. El impuesto del 2% se aplica a los que ganen más de 39.500 pesos y hasta 65.700 pesos, mientras que las jubilaciones que superen las 65.760 pesos, nominales por supuesto, se les impone un nuevo impuesto del 5%. Obviamente, como esto no alcanza, se va a complementar con un aporte de rentas generales que establece que en 2025, en este año, Rentas Generales aportará 218 millones de pesos al mes, mientras que aparte de ese aporte, que obviamente proviene de los impuestos que nos expropian a los trabajadores en general, aparte de ese aporte se realizará otro aporte de 665 millones de pesos este año y otro aporte igual el año que viene, mientras que en 2027 de rentas generales se realizará una transferencia de 332 millones de pesos. Obviamente con esto se espera tirar hasta por lo menos el 2028 con el poder funcionamiento de la caja, es decir, pagar las jubilaciones. Obviamente el discurso del gobierno y compartido por la oposición es el mismo discurso que se utilizó para la reforma general del sistema jubilatorio, que tiene que ver con la desfinanciación del sistema, donde se establece que eso es como un hecho divino, un hecho dado, no hay una razón del por qué ocurriría, por qué el sistema jubilatorio está desfinanciado. Cuando lo que ocurre es que si uno empieza a analizar, en general en el sistema jubilatorio uruguayo, lo que ha ocurrido es una rebaja constante y eliminación de los aportes patronales. El propio gobierno Frente Amplista, el primer gobierno del Frente Amplio, recuerden ustedes que en el 2007, en la reforma tributaria, establece una rebaja general de los aportes patronales al 7,5%, cuando venían de un 15%. Es decir, que los patrones aportan la mitad de lo que aporta cada trabajador al sistema jubilatorio. Obviamente el sistema jubilatorio se va a ir financiando, porque además después se han ido agregando sistemáticamente todo tipo de exoneraciones a las patronales con el supuesto objetivo de generar empleo, cosa que obviamente es absolutamente falsa. Pero claro que no solamente el tema de que los patrones no aportan tiene que ver con la desfinanciación del sistema jubilatorio, sino con el hecho de que los salarios en este país sistemáticamente se mantienen en valores miserables. No es separable esto de las políticas salariales de todos los gobiernos. No es separable esto del hecho de que 1 de cada 3 trabajadores de este país está ganando en la mano menos de 30.000 pesos. No es separable esto, el hecho de que 600.000 trabajadores, según las propias palabras del actual ministro de Trabajo,
cobran menos de 25.000 pesos, que son los mismos que cobraban 10.000 con Mujica y 15.000 con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y 20.000 al principio del gobierno de la calle Pou y que ahora cobran 25.000 al finalizar ese gobierno. Es lo mismo. Es una política sistemática de mantenimiento de los salarios constantemente bajos para que las patronales maximicen sus ganancias. Obviamente, con salarios en esos niveles, es imposible que el aporte que hacen exclusivamente los trabajadores, porque encima de las patronales no hacen aportes, es imposible que el sistema jubilatorio se pueda financiar con eso. Entonces, ¿qué se recurre? Se recurre, obviamente, a los aportes de rentas generales, ¿no? Como acá quedó muy explícito en la ley aprobada, el 50% de lo que se pone como salvataje de la caja de profesionales viene de activos y pasivos de la caja y el otro 50% va a venir de rentas generales. Ahora bien, ¿de dónde viene la plata que recibe rentas generales y que después va a transferir a este caso? Acá esto es algo que ya lo hemos comentado en múltiples intervenciones, que tiene que ver con una muestra muy clara del carácter de clase del Estado, de un aparato burocrático que está al servicio de los patrones, del gran capital, y no está al servicio de los trabajadores. Es un aparato burocrático que se utiliza para expropiar a los trabajadores constantemente, además del robo que es el sistema de salario, donde el patrón se queda con la casi totalidad de la riqueza que produce el trabajador. Encima de eso, sobre los salarios miserables, sobre la parte miserable de la riqueza que se lleva el trabajador, el Estado le impone todo tipo de impuestos con los cuales sostiene su funcionamiento. En el caso de lo que tiene que ver con la recaudación, siempre lo señalamos, el Estado uruguayo se sostiene básicamente con la recaudación de dos grandes impuestos, el IVA y el IRPF. El IVA, el impuesto que se establece en los productos de consumo popular, y el IRPF, donde su casi totalidad se explica por impuestos a los salarios. Además de esto, constantemente el Estado genera todo tipo de exoneraciones impositivas al gran capital. Hay estudios que explican cómo lo que es la renta y el patrimonio son mecanismos privilegiados por el Estado en cuanto a que son eximidos de impuestos. Ejemplos como el sistema de promoción de inversiones, de la vivienda promovida, donde las grandes empresas constructoras, donde las grandes empresas que especulan a nivel inmobiliario reciben subsidios del Estado, además de los subsidios directos que reciben exoneraciones de impuestos como el IVA, el IRAE, etc. No solamente este ejemplo que mencionábamos, sino los principales sectores favorecidos por el Estado en cuanto a no cobrarles impuestos son obviamente los sectores donde se concentra el gran capital. Por ejemplo, en el sector forestal, por ejemplo, en el sector del comercio exterior, es decir, los exportadores, el agronegocio, son todos sectores que prácticamente no pagan impuestos en este país porque están eximidos por leyes que se fueron aprobando durante los diferentes gobiernos y que le permiten al capital realizar sus negocios, obtener sus ganancias sin pagar impuestos prácticamente. Repetimos, todo el gasto del Estado se sustenta con lo que se le expropia a los salarios de los trabajadores y al consumo popular. Hay estudios que plantean que la mitad de las exoneraciones impositivas que existen en el Uruguay son anteriores a 1993 y la otra mitad son posteriores a ese año. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los gobiernos de todos los partidos que se han sucedido han tenido la política de Estado
junto con la del mantenimiento de los salarios de apenas subsistencia, el congelamiento salarial virtual para la casi totalidad de la población, junto con eso, la política constante de mantener todo tipo de subsidios al gran capital, sobre todo a los sectores que tienen más ganancias, como les decíamos, los sectores exportadores, el sector del agronegocio forestal, y además de eso, todos los gobiernos han ido agregando nuevas exoneraciones impositivas. Otro elemento central en esto que explica el tema de la estructura de la recaudación del Estado tiene que ver con el sistema de las zonas francas, donde las principales empresas multinacionales que se instalan en el país operan justamente en zonas francas. Basta nombrar empresas como, por ejemplo, UPM, que se le generan zonas francas especiales para que no tengan que no solamente pagar impuestos, sino que ni siquiera someterse a gran parte de la legislación del país. En definitiva, toda la estructura del Estado, como decíamos, está al servicio de expropiar a los trabajadores para subsidiar al capital. Es decir, profundizar el sistema de explotación por parte del capital sobre la clase trabajadora. Todos los gobiernos, en particular el gobierno del Frente Amplio actualmente, funcionan así. La reforma, o mejor dicho, la ley de salvataje de la Caja de Profesionales se encuentra en este marco, que como decíamos forma parte de un paquete. No se puede separar esto de la política sistemática de mantener salarios prácticamente congelados. Justamente la semana anterior hablábamos de lo que han sido las pautas salariales de este gobierno que vienen a congelar salarios. Es todo parte del mismo proceso. Asegurarle al gran capital todo tipo de ganancias, mientras que la clase trabajadora sostiene al propio Estado que colabora con quienes nos esclavizan. Por supuesto que enfrentar esta política de todos los gobiernos de turno implica un proceso de lucha, implica un proceso de reconstrucción de una tendencia clasista en el movimiento obrero, implica la reconstrucción de una alternativa política que levante un programa que responda a los intereses populares, que plantee claramente estas cuestiones y que no esté pendiente del tema del momento, de la migaja que se le puede arrancar al gobierno de turno, sino que plantee las cuestiones de conjunto. Como decíamos, este tema del salvataje de la Caja de Profesionales es inseparable de la política salarial del gobierno, es inseparable de la política tributaria del gobierno, es inseparable de la política del pago de la deuda externa del gobierno, es inseparable de la política represiva del gobierno, es inseparable de la entrega constante de los recursos del país a las multinacionales. Se necesita enfrentar en conjunto a la política de este y de todos los gobiernos. Por nuestra parte, esto es todo. Muchas gracias.